Son las 8 de la mañana, 30 minutos, está en cabina la diputada Lorena Burregar de los Santos. La hemos invitado a platicar en este cierre de año, cierre de administración, cierre de legislatura y además momento histórico porque se da la alternancia en Tabasco, alternancia que la diputada advirtió en su momento, que aquí lo dijo en estos micrófonos, aquí platicamos varias cosas al respecto y bueno, pues parece que los pronósticos se cumplieron, se cumplieron al final de cuentas. Lorena Burregar, bienvenida este 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Claro que sí, Manuel, buenos días. Encantada de estar nuevamente aquí contigo en esta entrevista de cierre de año, de cierre de sexenio, donde como bien dices, la alternancia se cumplió. Y bueno, pues me toca por segunda ocasión ser testigo y parte de un cambio de gobierno de un partido como el mío, que es el PRI, a un partido distinto. Como hoy en Tabasco es el PRD, ya en el 2000 me tocó ser diputada federal en una legislatura que fue la que le entregó la banda presidencial al Partido de Acción Nacional, al presidente Fox. Me tocó despedir al presidente Zedillo en esa entrega de estafeta al Partido de Acción Nacional, y ahora como legisladora de la 60 legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, pues me toca ser testigo y partícipe de este cambio de gobierno con Arturo Núñez como gobernador del Partido de la Revolución Democrática. Algunos dirán, este es un buen día para una entrevista, porque por ser el Día de los Inocentes, todo lo que se puede decir fue una inocentada. Sí, pudiera ser, y a veces hay cosas que se dicen en tiempo y forma y que pudieran haber parecido una inocentada, y hoy a la distancia, haciendo una evaluación en esta entrevista, te das cuenta que hubiera yo querido que decir aquello que dije, como que la alternancia tocaba la puerta de Tabasco, como que había que abrir los oídos y los ojos del gobernador Andrés Granier a todos esos comentarios que habían callados, silenciosos algunos en las sobremesas, donde se hablaba de que las cosas no estaban bien en la administración Granier, y desgraciadamente hoy a la distancia resulta que todo eso fue real y que en algunos casos nos quedamos cortos. Es increíble verdaderamente, para mí como priista, para mí como legisladora, para mí como una gente que participó del gobierno de Andrés Granier, ver a la distancia el cierre de la administración de un gobernador priista que llegó con un consenso impresionante de popularidad, de esperanza de la gente. Que pudo haber hecho los cambios que Tabasco necesitaba. Que pudo haber hecho efectivo su eslogan de gobierno, la verdadera transformación de Tabasco, y en cambio entrega un estado quebrado, y no hablo de una quiebra técnica, hablo de una quiebra real, porque en los hospitales no hay para que coman los enfermos, no hay para proveer oxígeno, no hay medicamentos, la gente tiene que comprar el alcohol, las gasas, el algodón, y eso es verdaderamente increíble y vergonzoso para quien termina una administración como la que inició Andrés Granier. Son las 8 de la mañana, 34 minutos, ya nos meteremos al tema. Sin embargo, yo quisiera iniciar por la cuestión legislativa, tu evaluación de esta legislatura. Tú hace algunas semanas pronunciaste en tribuna una postura fuerte, una crítica hacia tus compañeros legisladores que no agradó. Mira, para mí ha sido muy difícil ser diputada en el Congreso del Estado de Tabasco, porque la dinámica de un Congreso estatal es totalmente distinto al Congreso federal. El nivel de los diputados, la participación de los diputados es totalmente distinta, sobre todo porque hay subordinación absoluta del legislativo al poder ejecutivo, y cuando hay quien piensa medianamente, inteligentemente, cuando hay alguien que dice las cosas por su nombre, pues obviamente eso no gusta. Y yo respeto mucho a mis compañeros diputados, cada uno de ellos tiene una motivación distinta y llegó de una manera distinta al Congreso del Estado, y obviamente pues han actuado de manera institucional, a veces para algunos
institucionalmente, para otros de manera servil y colaboracionista, y se les olvida que obedecemos a un interés superior que es el de los ciudadanos, que nosotros representamos, somos depositarios de la soberanía popular como legisladores, y que no tenemos que servir a quien nos apoyó o a quien nos llevó a la Cámara de Diputados como candidatos, sino a quienes votaron por nosotros en el proceso electoral. Es difícil porque yo traté de despertarlos, de decirles, de señalarles, como también lo hice en otros momentos, de cómo estaban las cosas en Tabasco y que necesitábamos como poder legislativo estar a la altura de la circunstancia que el Estado requería, que nosotros teníamos que hacer la diferencia como equilibrio de poderes, como un poder autónomo para poder acotar al Ejecutivo y evitar que se cometieran y que termináramos de la manera como está terminando el gobierno en este momento. ¿Fueron cómplices del gobernador Andrés Granier? Total y absolutamente. El silencio también te hace cómplice de las barbaridades o de las malas decisiones que se cometen. No solamente el silencio, finalmente en el legislativo se aprobaron. Y el voto, por supuesto, corporativo o mayoritario del PRI, por supuesto. ¿De alguna manera tú te sientes cómplice? ¿Te metiste en la inercia? Al final de cuentas aprobaste cuentas públicas, al final de cuentas avalaste otras decisiones importantes en el Congreso. Mira, yo asumo la parte de responsabilidad que me corresponde. Yo alcé la voz en su momento, voté en contra cuando tuve que hacerlo, cuando había elementos para hacerlo, lo hice. En otras ocasiones me abstuve, porque el poder legislativo no se puede usar como instrumento de venganza o de cobro de facturas para algo. ¿Y así fue en esta legislatura? Sí, así fue, aunque seguramente habrá muchas críticas, habrá quienes digan que no fue así. Yo que estuve dentro tengo los elementos, tengo las pruebas para decirlo. ¿A quiénes, por ejemplo, le cobraron facturas desde el Congreso del Estado? Mira, yo no me metería a enumerar porque no terminaría. Fueron muchos entonces. Fueron muchos cobros de factura, fueron muchas... ¿Del Ejecutivo a través del Legislativo? Sí, por supuesto. O sea, Andrés Granier. Bueno, quien dictaba las órdenes era el Ejecutivo, por lo menos eso es lo que institucionalmente se entiende cuando quien coordina la bancada recibe una instrucción y la transmite a la bancada que representa, argumentando que es el gobernador quien ordena, ¿no? ¿A través de quién? ¿Del secretario de gobierno? ¿Es el quien controla la política interna, quien tiene de alguna manera vínculo con los diputados? En un primer momento fue Humberto Mayanzo y Rafael González Lastra. Mira, no lo sé con quién se coordinaba, en este caso Marcela González. Lo único que te puedo decir es que a mí se me notificaban las decisiones y bueno, pues yo daba mi opinión, en algunas iba, en algunas no. En algunas a veces era perder el tiempo porque a veces se opinaba sobre la pertinencia de tomar una postura como bancada o como poder legislativo y bueno, pues imagínate, a una voz discordante pues se te van encima todos, ¿no? Esto es, ¿cómo calificarías a José Carlos Ocaña y a Marcela González ya en este final de legislatura? ¿Fueron incondicionales de Andrés Granier? Pues digamos que obedecían a los intereses de Andrés Granier porque fue el que los puso. ¿Tu relación con ellos cómo fue? Mi relación con ellos fue una relación y ha sido una relación de carácter político. ¿Cordial, tersa o fue digamos ríspida? Que de parte de ellos una relación respetuosa. Tengo que señalarlo, ¿no? Ellos fueron respetuosos conmigo. Generalmente las decisiones se me notificaban primero a mí por separado a la mayoría de la bancada. Hubo atenciones de parte de ellos y hubo un trato respetuoso hacia mí, aunque obviamente, por lo menos de frente, aunque obviamente, bueno, pues echaban a andar la maquinaria de medios de comunicación social de gobierno del Estado cuando yo me oponía a algunas cosas y cuando lo hacía públicamente, ¿no? ¿Tú fuiste operadora alguna vez en el Congreso para algunas cosas, algunos asuntos? ¿Nunca te habló el gobernador para decirte, Lorena, ayúdame en este punto, saca este asunto que nos interesa? Mira, me habló muchas veces para eso y para otras cosas más. No me tocó ser operadora.
En este caso yo lo que hacía es el cabildeo de las cosas de los temas que a mí me interesaban, como el tema de Comisión Federal de Electricidad, que fue una ley que yo presenté en su momento. Yo cabildeaba y hacía política en el Congreso con todas las bancadas y por supuesto de los temas que interesaban a los ciudadanos, ¿no? Como este tema de Comisión Federal de Electricidad y otros más, ¿no? 20 minutos para las 9 de la mañana. ¿Qué pasó en los últimos días en la fracción del PRI? Se habló de un jaloneo, de una rebelión de diputados, incluida tú, donde se decía que en un primer momento no se les habían pagado prestaciones de ley, que luego se aclaró y que dijeron que sí, que tanto salario como aguinaldo se les había cubierto, pero que en el fondo el tema era un bono de retiro que querían los priistas, que se habían comprometido cuando aprobaron el famoso empréstito. ¿Qué pasó? Porque sí se reconoce que hubo fricciones. Yo escuché versiones de este jaloneo que se dio al interior, que incluso se hablaba de la destitución de Marcela González como coordinadora y se mencionaban ahí algunos nombres, incluso el tuyo, como quien pudiera sustituir a Marcela González. No, mira, quiero decirte que yo no puedo hablar por los demás. De manera personal, a mí se me pagó todas mis prestaciones, todo lo que correspondía a mis percepciones en el Congreso del Estado, ¿no? Yo ignoro, por lo menos yo no he sabido que a otro diputado se le haya quedado debiendo algo, ¿no? Y rebelión, bueno, pues o sea, no te puedes rebelar contra algo que consentiste durante mucho tiempo, ¿no? En mi caso particular, yo siempre fui muy clara, dije las cosas por su nombre. Tuvimos encuentros y desencuentros, José Carlos Ocaño en su momento, Marcela González a final de la legislatura, pero no, realmente a mí no me llegó, yo no fui partícipe de nada, o por lo menos no tengo conocimiento que realmente eso haya llegado a concretarse o a ocurrir, ¿no? Pudiera haber habido inconformidades con la actitud o el trato de la coordinadora de la bancada, que en su momento se les dijo. A mí me tocó ser en algún momento comentarios con Marcela sobre ese tema, sobre el trato a los diputados, porque a veces Marcela siempre me comentaba que decía que ella no era política, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí me preocupaba y que yo siempre respondía con ella y siempre respondo es que no puedes tú tratar con alguien que no es político como coordinadora de la bancada en un centro de política como es el Congreso del Estado, ¿no? Entonces a veces hay cosas o expresiones que son desafortunadas y bueno, pues que uno tiene que colaborar, contribuir a que las cosas se den de otra manera con los compañeros diputados, que a veces por prudencia, por institucionalidad mal entendida no defienden su postura, ¿no? Fíjate que aquí la diputada Elda Yergo trasciende que sí hubo una reunión de la fracción del PRI con el secretario de Gobierno Rafael González Lastra, pero que no se habló de dinero, aguinaldos o bonos, a como trascendió ocurrió. Ya ves que esto incluso lo manejaron algunos diputados y que derivó en el desconocimiento hacia su coordinadora Marcela González. Vamos a escuchar a Elda Yergo. Algunos asuntos que tratamos con el secretario de gobierno, cosas internas de referencia, por ejemplo en mi caso de Teapa, y bueno, cuestiones que teníamos que abordar con él, pero nada en concreto. Dice que tuvo que ver con la presencia, negociar la presencia de ustedes el día 31 de la Copa de Absolutamente ese no fue el tema y bueno, yo desconozco qué esté sucediendo o qué esté pasando porque esta información totalmente la desconozco. ¿Pero participó en las reuniones de los diputados del PRI que supuestamente quieren quitar de la coordinadora Marcela González? Yo me deslindo, yo estoy en Teapa y estoy preparándome para la toma de protesta como presidenta municipal y bueno, desconozco en todo momento si hay algún tipo de situación, de verdad que lo desconozco. Que los llamó González Lastra, el secretario de Gobierno. ¿Para qué, Lorena? Cuéntanos. Mira, yo no fui convocada. ¿No te invitaron? No me invitaron a esa reunión. Después, esta reunión fue el día 23, me parece, o el 22. Fue un domingo. Fue el 22. El domingo 22, no, 23. 23 fue el 23 de diciembre.
Yo me enteré porque varios compañeros diputados me comentaron que habían sido convocados a la Secretaría de Gobierno. Fracción del PRI. Así es, la fracción del PRI. Que entonces sí opera el secretario de Gobierno, lo operó Mayans en su momento y lo opera González Lastra ahora, ¿no? Es que yo no te puedo decir que sí o que no, Emanuel, porque a mí nunca me convocaron a una reunión con el secretario de Gobierno. Entonces, por ejemplo, en el caso de del 23 que hablamos en este momento, efectivamente yo tuve conocimiento que fueron convocados los diputados y uno por uno se fue hablando con ellos. ¿Supiste del tema? El tema que ellos trataron en su mayoría, por lo menos de lo que a mí me dijeron y de lo que oficialmente Marcela González a mí me notificó, el mismo 23 a las 10:40 de la noche en mi casa en Macuspana, porque yo ya no estaba en Villahermosa. Marcela me pidió platicar conmigo, me hizo el comentario que habían sostenido reuniones con el secretario de Gobierno, varios diputados, y que ella quería platicar conmigo sobre ese tema. ¿No le preguntaste por qué no te convocaron, por qué no te invitaron? No, fíjate que yo tengo claro que el trato que a mí se me ha dado es totalmente distinto al trato del resto de los diputados, ¿no? ¿Te excluyeron? Pues la verdad es que al final de cuentas ellos actuaban de esa manera y a mí no me, ni me siento ofendida ni mucho menos porque yo siempre he sido autónoma, pues, o sea, digamos que me evitaron la pena de decirles que no, o de tener un desencuentro más con ellos, no, cuando se trata de temas relacionados con la Cámara. Pero te platico, entonces Marcela me buscó, ella me pidió que nos reuniéramos, era ya muy tarde de la noche, yo estaba en Macuspana, ella me pidió platicar conmigo, yo le dije que con mucho gusto, ella fue a Macuspana, a casa de mi madre que vive en Macuspana, y ahí platicamos y lo que ella me comentó es que la reunión era para tratar asuntos relacionados con la toma de posesión. Habían muchos rumores sobre que si la bancada amenazaba o no con ir a la toma de posesión de el gobernador electo Arturo Núñez. Ella me explicó varias cosas y bueno, cosas que yo escuché, opiné en algunas cosas, de cuál era la logística, me comentó que ella estaba en contacto con César Raúl Ojeda Subieta, que no se le habían entregado las plantillas de cómo iba a ser la ubicación de los lugares de las curules, en fin, cosas de logística del evento. Si trataron un tema distinto al que yo te estoy comentando, que platicamos Marcela González y yo, no, yo lo desconozco. A mí Marcela me dijo lo que te estoy señalando y es todo, pues. Si hubo una rebelión o hubo otro tema de conversación con los diputados, la verdad es que yo no estoy enterada porque yo no estuve. 12 minutos para las 9 de la mañana. Lorena Burregar, se ha comentado mucho, se ha dicho mucho que a los diputados se les ofrece dinero para votaciones. Para alguna votación en especial. Por ejemplo, se mencionó ahora que en el empréstito se le dieron dinero a los diputados del PRI para que votaran a favor. Esto ocurre en el Congreso, se maneja dinero para hacer que los diputados voten a favor de una iniciativa. Volvemos con eso, vamos a la pausa.